Unaya Holloway se ajustó los auriculares y respiró hondo antes de pulsar el botón de la siguiente llamada. La línea de ayuda del ISP en Líbano no se consideraba un trabajo prestigioso, pero la paga era estable y a ella le gustaba ayudar a la gente, aunque se limitara a reiniciar un router o comprobar las conexiones por cable. Link Speed Support, operadora Unaya. ¿En qué puedo ayudarle? Su voz sonaba suave y profesional, aunque era la llamada número 32 del día. Se me ha vuelto a caer internet. La irritada voz masculina al otro lado de la línea hizo que Yunaya retirara ligeramente el auricular. Te pago mucho dinero todos los meses y esto funciona de vez en cuando. Yunaya miró el monitor donde aparecían los datos del cliente. Baxter Appleby, un anciano, tenía un problema similar por tercera vez este mes. Señor Appleby, comprendo su frustración, dijo con calma, dejando que el interlocutor se desahogara. Intentemos encontrar juntos una solución. Dígame, ¿está encendida la luz de su router en este momento? 10 minutos después, el señor Appleby le agradecía su ayuda. El problema era previsible. El gato había vuelto a tirar del cable mientras jugaba debajo de la mesa. Es usted un verdadero tesoro, señorita Holloway, le dijo antes de desconectar. Si todos en su empresa tuvieran tanta paciencia, yo nunca me quejaría. Yunaya sonrió y puso fin a la llamada. Momentos como este eran pequeñas victorias en su jornada laboral. La tranquila satisfacción de un problema resuelto, la gratitud en la voz de otra persona, eran esas pequeñas cosas las que la ayudaban a sobrellevar la monotonía de su trabajo. Eres un mago con los ancianos. Hazel Raintree, que se sentaba en el cubículo contiguo, se inclinó sobre el tabique. ¿Has pillado a Appleby? La última vez me hizo llorar con sus quejas. Hay que dejarle hablar, se encogió de hombros Yunaya. Es un hombre solitario que necesita que lo escuchen. Hazel negó con la cabeza, mientras sus coletas de colores se balanceaban de un lado a otro. Por eso tienes las puntuaciones más altas de satisfacción del cliente. Es como si tuvieras un radar para las emociones ajenas. Yunaya quiso responder, pero el sistema volvió a parpadear, indicando una nueva llamada. Le dirigió a Hazel una mirada de disculpa y volvió al trabajo. Al final de su turno, la cabeza de Yunaya zumbaba por las interminables conversaciones. Recogió sus cosas, se despidió de sus compañeros y se dirigió a la salida. El calor de agosto en Líbano se abatió sobre ella en cuanto salió del edificio de oficinas, con aire acondicionado. Yunaya sacó las gafas de sol del bolso y miró el reloj. Las 16:30. Hoy era día de paga y tenía que ir al banco antes de que cerraran. La sucursal del First Community Bank no estaba abarrotada. Yunaya se dirigió al cajero automático, introdujo la tarjeta y el código PIN. La pantalla le anunció la llegada de su paga, $845 con 20 céntimos. Se quedó mirando los números unos segundos. Suspiró y seleccionó la opción de retirada de efectivo. $844. Esa era la cantidad que tenía que darle a Winston esta noche. $1.20 permanecerían en su cuenta, como siempre. Cuando Yunaya salió del banco, por un momento quiso caminar en dirección contraria a la casa, hasta quedarse sin energía o sin dinero en el bolsillo. Pero giró a la derecha, hacia la parada del autobús. El trayecto hasta su casa duró 20 minutos, que pasó mirando por la ventanilla las casas y las tiendas de Lebanon, una ciudad de tamaño medio que nunca fue demasiado próspera ni demasiado deprimida, simplemente un lugar corriente donde la gente vivía una vida corriente. Su casa y la de Winston se encontraban en un barrio tranquilo, lleno de edificios de una sola planta típicos de los años 50, pequeños pero con un cuidado césped. Antes le había parecido el primer hogar perfecto para una familia joven. Ahora las paredes blancas y el tejado verde parecían un decorado que ocultaba una realidad distinta. Winston ya estaba en casa. Su destartalado Ford plateado estaba en la entrada. Yunaya se detuvo un momento ante la puerta principal. Reunió fuerzas y dibujó una expresión neutra en su rostro. «Ya estoy en casa», dijo en voz baja al entrar en el vestíbulo. Winston Holloway estaba sentado en el salón frente al televisor, viendo un programa deportivo. No volvió la cabeza, solo agitó la mano a modo de saludo. «¿Qué tal el día?», preguntó Yunaya, yendo a la cocina y sacando una botella de agua de la nevera. «Lo de siempre», dijo. «Todo idiotas y quejas. ¿La has traído tú?». Yunaya sabía a qué se refería. Sin más preámbulos, sacó un sobre con dinero de su bolso y lo colocó en la mesita junto a él.
Winston contó rápidamente los billetes y asintió, guardándose el dinero en el bolsillo del pantalón. Mamá ha llamado hoy, dijo volviendo a ver la televisión. Su medicación había vuelto a subir de precio. Yunaya asintió, aunque Winston no podía verlo. Su suegra, Irene Holloway, padecía artritis crónica y un montón de dolencias más. Al menos eso era lo que Winston decía siempre. Yunaya no la había visto más de una docena de veces en sus 5 años de matrimonio, y cada encuentro había sido tenso e incómodo. Tiempo atrás, antes de casarse, Winston había hablado de su madre con calidez y cariño, y a Yunaya le había parecido una señal de su buen corazón. Pero ahora el nombre de Irene solo la hacía sentirse ensordecedoramente irritada e impotente. Yunaya fue al dormitorio a cambiarse. Mientras se desabrochaba la blusa de trabajo, sus ojos se posaron en una fotografía enmarcada sobre la cómoda. La boda de Winston y ella. Ella con un sencillo vestido blanco, él con un traje azul marino, ambos sonriendo, mirando a la cámara. Felices, esperanzados. Se conocieron en la cafetería Morning Dawn hace 5 años. Yunaya trabajaba entonces como asociada de atención al cliente en el First Community Bank, el mismo banco donde ahora sacaba dinero. Winston acababa de conseguir un trabajo como recepcionista en Valley Health Clinic y se pasó a tomar un café después de su entrevista. Se tropezaron en el mostrador y él derramó un poco de café en el bolso de ella. «Oh, lo siento mucho», exclamó tratando de limpiar la mancha con pañuelos de papel. «Deja que te compre uno nuevo y te pague la limpieza del bolso». Yunaya se echó a reír. El bolso era viejo, de piel sintética, comprado en rebajas. No merecía la pena, la verdad, pero no diría que no a un café. Hablaron durante casi 1 hora. Winston escuchaba atentamente. Le hacía preguntas sobre su trabajo, sobre cuánto tiempo llevaba viviendo en Líbano. Le habló de sí mismo, de cómo se había trasladado desde un estado vecino por motivos de trabajo, de cómo cuidaba a su madre con problemas de salud. Aquel día Yunaya le pareció un hombre abierto y sincero. Su romance se desarrolló rápidamente. 3 meses después ya vivían juntos y otros 6 meses más tarde se casaron. Una ceremonia tranquila, con unos pocos amigos y colegas como invitados. La madre de Winston no pudo asistir por problemas de salud, y los padres de Yunaya habían muerto en un accidente de coche cuando ella tenía 19 años. El primer año de matrimonio transcurrió casi sin sobresaltos. Alquilaron un piso juntos, ahorraron dinero para el pago inicial de una casa, hicieron planes. Winston era cariñoso, preparaba cenas cuando ella llegaba tarde al trabajo, hacía pequeños regalos sin motivo. El cambio empezó poco a poco, casi imperceptiblemente. Primero Winston sugirió que llevaran un presupuesto conjunto. Es más práctico, cariño. Luego expresó sus dudas sobre si debían gastar dinero en restaurantes y en el cine. Reservémoslo para la casa. Luego criticó sus compras. ¿Para qué quieres otra blusa? Ya tienes muchas. Cuando compraron la casita, el control financiero de Winston era total. Insistió en que Unaya dejara el banco. El trabajo es demasiado estresante. Siempre estás al límite. Le encontró un puesto en el centro de llamadas Link Speed. Sueldo fijo y sin horas extra. Y entonces, hace unos 2 años, empezaron los problemas de salud de su madre. O se agravaron los antiguos. Yunaya ya no estaba segura de lo que le habían dicho exactamente. Desde entonces, Winston se había quedado con casi todo su sueldo. Mamá necesita medicamentos caros. Ya me entiendes. Al principio le daba la mitad, luego 2/3, y el último año casi todo, quedándose $1 simbólico para ella. El seguro de la madre de Winston supuestamente no cubría los nuevos medicamentos experimentales, y su propio sueldo apenas alcanzaba para la hipoteca y las facturas. Yunaya suspiró, mirando la foto de boda. ¿Dónde y cuándo había perdido la voz en su relación? ¿Por qué se había dejado arrinconar así? Ahora le quedaban unos $30 en la cuenta bancaria, la calderilla que había conseguido ahorrar a lo largo de los meses, ahorrando literalmente en todo, y a veces no almorzando en el trabajo. Después de ponerse la ropa de casa, volvió a la cocina para preparar la cena. La nevera estaba casi vacía. Mañana tendría que ir a la tienda y comprar lo imprescindible con el dinero que le quedaba de su sueldo. Por suerte, aún quedaban muslos de pollo en el congelador y un paquete de pasta en la despensa. «La cena estará lista dentro de media hora», dijo mirando hacia el salón.
Winston murmuró algo, sin apartar los ojos de la pantalla. Yunaya volvió a preparar la pasta, cortando mecánicamente las verduras para la salsa. Los retazos de las conversaciones de hoy con los clientes, las caras de sus compañeros, los números de la pantalla del cajero automático pasaron por su mente. Y de nuevo, como todos los días de los últimos meses, la pregunta, ¿cuánto tiempo más podría seguir así? Una vez Winston la había felicitado, había pedido su opinión, había escuchado sus historias sobre el trabajo. Una vez que había tenido su propio dinero para gastar en un libro, una buena taza de café o una entrada de cine. Antes se sentía en pie de igualdad en su relación. Ahora Yunaya Holloway, de 31 años, con un título universitario y 5 años de experiencia bancaria, se sentía invisible en su propia casa, con un solo dólar en su cuenta y una interminable sensación de fatiga que empapaba cada célula de su cuerpo. La luz del sol se colaba por las persianas, rayando la mesa de la cocina en franjas como barrotes de prisión. Yunaya estaba sentada con las palmas de las manos alrededor de una taza de té frío, observando las motas de polvo que bailaban bajo la luz dorada. Los domingos por la mañana siempre eran tranquilos en su casa. Winston solía dormir hasta las 10 y luego se iba a visitar a su madre. Hoy, sin embargo, tenía que hablar con su marido. Anoche, al revisar el correo, Yunaya había encontrado una factura de electricidad vencida con una amenaza de desconexión. Era extraño. Pagar los servicios públicos siempre había sido responsabilidad de Winston, insistía. A mí se me dan mejor este tipo de cosas, había dicho, llevándose todo el papeleo para él. El reloj marcaba las 9:30 cuando sonaron pasos en el pasillo. Winston apareció en la cocina, bostezando y estirándose. «Buenos días». Abrió la nevera y sacó un zumo de naranja. «Buenos días», dijo Yunaya. «Ayer encontré esto en el correo». Le tendió un sobre rojo. Winston frunció el ceño y miró el aviso. «Supongo que me olvidé de pagar». Se encogió de hombros. «Suele pasar. Lo haré mañana». «Dice que se desconecta a los 3 días», dijo Yunaya, intentando mantener la calma. «Y hay que pagar $20 de recargo». Winston se sirvió zumo en un vaso y bebió un sorbo. «Te dije que me ocuparía de ello. La pagaré mañana. Pero ¿por qué se ha retrasado la factura?» Unaya lo miró. «Dijiste que tu sueldo era suficiente para pagar la casa y las facturas». Vio que los hombros de su marido se tensaban y que sus labios formaban una fina línea. Signos familiares de irritación que normalmente la hacían retroceder y callarse. Pero hoy, algo en su interior no le permitía dejar pasar la conversación. «Mamá tuvo una crisis el mes pasado. Necesitaba medicación extra», respondió Winston tras una pausa. «Tuve que replantearme mis prioridades». «Entiendo que tu madre sea importante», comenzó Yunaya con cautela. «Pero quizá deberíamos replantearnos nuestro presupuesto. Yo podría ayudar más con las facturas. Si solo...» «¿Sí qué?», la interrumpió Winston, dejando el vaso sobre la mesa. «¿Si no le diera tu dinero a tu madre? ¿Es eso lo que estás diciendo?» «No, solo sugiero que decidamos juntos cómo gestionar nuestros ingresos», dijo Yunaya, intentando mantener la calma. «Quizá deberíamos abrir una cuenta separada para ayudar a Irene, donde pondríamos una cantidad determinada cada mes». Winston la miró fijamente durante unos segundos y de repente se echó a reír, una risa seca y desagradable. «Ya no trabajas en el banco, Unaya. No necesitamos tus consejos financieros. Me pasé 5 años trabajando con cuentas de clientes. Y ahora atiendes llamadas de internautas descontentos», volvió a interrumpirla Winston. «Mira, agradezco tu preocupación, pero yo llevo nuestras finanzas. Solo que una cuenta se me escapó de las manos. No pasa nada». Yunaya permaneció en silencio, mirándose las manos. Estas conversaciones siempre acababan igual. Su experiencia devaluada, sus sugerencias rechazadas, sus preocupaciones ridiculizadas. «No sabes cuánto cuesta la medicación de mamá», continuó Winston con más suavidad. «Su artritis está avanzando y últimamente ha tenido problemas de corazón. No podría haberlo hecho sin tu apoyo». Se acercó y le puso la mano en el hombro. Un gesto que pretendía parecer cariñoso, pero que solo consiguió que Yunaya quisiera apartarse. «Me voy a casa de mi madre», dijo. «Volveré para cenar. No me esperes para cenar». 20 minutos más tarde, Winston se marchó, dejando a Yunaya sola con las palabras sin pronunciar y una creciente sensación de malestar.
Intentó recordar la última vez que había visto a su suegra. Parecía que había sido en Acción de Gracias, hacía casi 8 meses. Irene estaba pálida, pero se movía con bastante independencia e incluso había ayudado a poner la mesa. Era difícil comparar a aquella mujer con las descripciones de Winston de los enfermos graves. Después de comer, Yunaya decidió ordenar la ropa del cesto de la ropa sucia. Entre las prendas, encontró un recibo que se había caído del bolsillo del pantalón de Winston, de una tienda de electrónica, fechado el miércoles pasado. Unos auriculares inalámbricos por valor de $249 con 99 céntimos. Yunaya se quedó mirando el trozo de papel, incapaz de creer lo que veía en sus ojos. $250 por unos auriculares, mientras las facturas seguían sin pagarse y tenía que ahorrar para todo, incluso para el almuerzo. Mientras seguía rebuscando en sus bolsillos, encontró algunos recibos más. Un restaurante, una tienda de deportes, una gasolinera con compras en el supermercado. Gastos corrientes y cotidianos, pero que sumaban cientos de dólares. Dinero que supuestamente no tenían por los gastos médicos de Irene. Yunaya se hundió lentamente en el borde de la cama, aferrando entre sus manos las pruebas que había encontrado. Siempre había sospechado que no todo su dinero se destinaba a la medicación de su suegra, pero ver pruebas directas era algo totalmente distinto. Lo sintió como una traición, como una bofetada en la cara. Dobló los cheques con cuidado y los metió en el bolsillo de su bolso de trabajo. Luego se dirigió a la cómoda y sacó el cajón inferior, donde, bajo una pila de jerseys de invierno, guardaba una pequeña caja de documentos personales. El certificado de nacimiento, el diploma de la universidad, el historial laboral. En un sobre aparte había $117, una provisión de emergencia para un día lluvioso que Winston desconocía. Unaya añadió el cambio y $2 que había encontrado en el bolsillo, el saldo de su última compra en el supermercado. $123.45 era todo lo que podía considerar suyo. El lunes por la mañana, Yunaya se sentía destrozada tras una noche en vela. Tenía ante los ojos la imagen de los nuevos auriculares de Winston, y en su cabeza se arremolinaban retazos de la conversación de la noche anterior. Apenas habían hablado una o dos frases durante el desayuno, el habitual distanciamiento matutino al que se había acostumbrado. La oficina de LinkSpeed la recibió con el zumbido habitual de voces y llamadas. Yunaya tomó su puesto de trabajo, preparándose para otro día de escuchar los problemas de los demás. «Pareces un zombie», comentó Hazel, asomándose a su cubículo. «¿Va todo bien?» «No he dormido bien», respondió Unaya, intentando sonreír. «No es para tanto. Tienes unos ojos negros del tamaño de Texas». Hazel nos echó atrás. «Y apenas saludas a la gente por tercer día consecutivo. Eso no es normal en ti». Unaya quiso hacer oídos sordos, decir que no pasaba nada, pero de pronto sintió un nudo en la garganta y los ojos se le llenaron de lágrimas. Se dio la vuelta rápidamente y fingió buscar algo en el cajón de su escritorio. Hazel se agachó a su lado y bajó la voz. «Lo que haya pasado puedes contármelo. De verdad que puedo». «Ya...» Yunaya tartamudeó. Nunca había hablado de la situación en casa, ni siquiera con Hazel, con quien habían trabajado codo con codo durante más de 2 años. «Es difícil de explicar. Comemos dentro de una hora». Hazel le tocó el brazo. «¿Vamos a la nueva cafetería de la esquina?» «Yo invito». Unaya quería negarse. Estaba acostumbrada a traerse la comida de casa y ahorrar hasta el último céntimo. Pero hoy se había dejado el envase de la comida en la nevera. Estaba demasiado disgustada esta mañana para acordarse de ello. «De acuerdo», asintió. «Gracias». El Green Branch Café era un lugar acogedor con mesas de madera y plantas en macetas. Hazel y ella pidieron un sándwich y un té cada una, y se sentaron en un rincón alejado de los demás clientes. «¿Qué está pasando?», preguntó Hazel cuando la camarera se alejó. «¿Tenéis problemas tú y tu marido?». Yunaya jugueteaba nerviosa con la servilleta, sin saber por dónde empezar. «Se podría decir que sí». «¿Te hace daño?», preguntó Hazel sin rodeos, y sus ojos, normalmente alegres, se volvieron serios. «No, no físicamente», respondió Yunaya apresuradamente. «Nunca me ha pegado». «Pero...» Hazel se inclinó un poco hacia adelante. «Hay otras formas de hacer daño, Unaya». Las palabras de su amiga fueron como abrir una compuerta. Unaya empezó a hablar, despacio al principio,
Luego cada vez más rápido. Habló de cómo Winston había ido tomando poco a poco el control de todas sus finanzas, de cómo se quedaba con casi todo su sueldo cada mes, supuestamente para ayudar a su madre, sobre los cheques y las facturas vencidas que había encontrado ayer. Hazel escuchaba sin interrumpir. Solo sus dedos brillantemente anillados apretaban cada vez más fuerte la taza de té. ¿Y dejaste que se llevara todo tu dinero? Preguntó cuando Yunaya por fin dejó de hablar. ¿Cada mes? Me deja $1, respondió Yunaya en voz baja, sintiendo lo ridículo que sonaba. Dice que su madre necesita más el dinero. $1, repitió Hazel, como si saboreara la palabra. Un puto dólar de tu sueldo. ¿Qué haces con ese dólar? A veces ahorro dinero. Se encogió de hombros Unaya. Me sobra un poco para un día lluvioso. Unaya, querida, Hazel sacudió la cabeza. Tu día lluvioso ya ha llegado. Se llama abuso financiero y es un comportamiento tan abusivo como si te hubiera levantado la mano. Yunaya se estremeció al oír la palabra violencia. Nunca la había aplicado a su situación. Pero su madre está muy enferma. Aunque lo esté, la interrumpió Hazel. Eso no justifica que te quite tu independencia económica. Trabajas a jornada completa. Mereces ser dueña de tu propio dinero. Unaya se quedó mirando su bocadillo en silencio. Las palabras de Hazel sonaban bien, pero contradecían todo lo que Winston le había inculcado en los últimos años. No sé qué hacer, admitió. No tengo familia a la que recurrir. No tengo a dónde ir. Para empezar, tienes que abrir una cuenta aparte, dijo Hazel con firmeza. Un lugar donde te ingresen el sueldo y que tu marido no conozca. Él controla todas las cuentas. Un banco diferente, entonces. Y que te envíen los extractos por correo electrónico, no en papel. Hazel pensó por un segundo. ¿Tienes un correo electrónico seguro al que él no pueda acceder? Yunaya negó con la cabeza. Compartían el ordenador de casa, y aunque ella tenía una contraseña privada, no dudaba de que Winston sabría cómo usarla. Siempre había presumido de sus conocimientos informáticos. Entonces crearemos una nueva. Hazel sacó su teléfono. Ahora mismo. Y puedo prestarte algo de dinero si lo necesitas, por primera vez. No, gracias. Unaya negó con la cabeza. Tengo dinero ahorrado. Es que... Tengo miedo, Hazel. ¿Y si se entera? ¿Y si las cosas empeoran? Hazel colgó el teléfono y cogió la mano de Unaya. Mira, entiendo tu miedo, pero piensa en esto. ¿Qué pasa si las cosas no cambian? ¿Estás dispuesta a vivir así el resto de tu vida? ¿Dar todo el dinero que ganas a un hombre que ni siquiera paga sus facturas a tiempo? Yunaya negó lentamente con la cabeza. No quiero vivir así, dijo en voz baja. Pero no sé cómo cambiarlo. Pequeños pasos, respondió Hazel. Lo primero sería abrir una cuenta nueva. Luego puedes pensar en buscar un lugar donde vivir. Quizá reunir pruebas de abuso financiero en caso de divorcio. La palabra divorcio rondaba entre ellas. Yunaya nunca había pensado seriamente en ello, a pesar de todos los problemas. El matrimonio era algo sagrado para ella, una promesa, en la riqueza y en la pobreza. Pero ahora, mirando el rostro decidido de Hazel, por primera vez se permitió imaginar una vida sin Winston, una vida en la que ella pudiera decidir cómo gastar el dinero que ganaba. Gracias, dijo Yunaya, apretando ligeramente la mano de su amiga. Por escucharme, por no juzgarme. ¿Por qué debería juzgarte? Se preguntó Hazel. Eres víctima de la manipulación, no un defecto moral, y voy a ayudarte a salir de este agujero, te lo prometo. Volvieron a la oficina justo a tiempo para el final de la pausa del almuerzo. Yunaya se sintió extrañamente ligera, como si compartir su secreto le hubiera quitado parte de la carga. Hablar con Hazel no había resuelto sus problemas, pero por primera vez en mucho tiempo, tuvo la sensación de que una solución era posible. El resto de la jornada laboral pasó volando. Las llamadas habituales y las quejas de los clientes parecían ahora menos importantes frente al telón de fondo de las preocupaciones personales. Antes de marcharse, Hazel deslizó discretamente una tarjeta de visita en su mano. Mi prima trabaja en un centro de apoyo para mujeres en situaciones difíciles, susurró. Llámala cuando estés preparada. Pueden ofrecerte asesoramiento jurídico e incluso alojamiento temporal si lo necesitas. Yunaya guardó la tarjeta en un bolsillo oculto de su bolso y asintió. De camino a casa, reflexionó sobre la conversación de hoy, sobre las palabras de Hazel.
abuso financiero. Esas palabras sonaban aterradoramente ciertas. De repente, todas las pequeñas restricciones, todos los «es demasiado caro para ti» y «no podemos permitírnoslo», habían formado una imagen clara de control sistemático. Winston aún no había llegado. Unaya fue al dormitorio y sacó una caja de papeles. Contó el dinero. Estaba todo. Luego sacó los cheques que había encontrado ayer y los metió en un sobre aparte, que escondió bajo el forro de su viejo bolso. Las pruebas podrían ser útiles. Oyó llegar el coche de Winston y un portazo. Unaya se apresuró a guardar la caja en su sitio y salió al pasillo. «Hola», dijo Winston colgándose la chaqueta. «¿Qué tal el día?» «Bien», respondió ella. «¿Cómo está tu madre?» «Ahora y mejor». Fue a la cocina y abrió la nevera. «Los nuevos medicamentos están funcionando. El médico dice que va bien». Unaya lo observó, tratando de ver si mentía. Antes, nunca había dudado de sus palabras sobre el estado de Irene. Ahora cada frase le sonaba sospechosa. «Me alegro», dijo ella. «Winston, quería hablar de nuestra conversación de ayer». «He pagado la factura de la luz», la interrumpió él sacando una botella de cerveza de la nevera. «No pasa nada, no vamos a tener un apagón». «Eso está bien, pero no me refiero a eso». Yunaya respiró hondo. «Creo que tenemos que renegociar nuestros acuerdos financieros. Me gustaría tener más control sobre mi sueldo». Winston se volvió hacia ella lentamente, con el rostro congelado. «Ya hemos hablado de esto», dijo con frialdad. «Yo llevo las finanzas de esta familia». «Pero eso no es justo», objetó Yunaya con el corazón latiéndole con fuerza. «Trabajo a jornada completa, pero ni siquiera puedo permitirme un par de zapatos nuevos cuando los viejos se están cayendo a pedazos». «¿Necesitas zapatos nuevos?», sonrió Winston. «Bueno, vamos de compras el próximo fin de semana. Te elegiré un par». «No se trata de los zapatos», dijo Unaya negando con la cabeza. «Se trata de principios. Quiero tener derecho a administrar al menos parte de mi propio dinero». Winston puso la botella sobre la mesa con tanta fuerza que Unaya se estremeció. «Creía que comprendías la situación». Su voz se volvió dura. «Mi madre necesita tratamiento. Sin esos medicamentos podría morir». «¿Es eso lo que realmente quieres? ¿Que se muera para que puedas comprarte zapatos nuevos?» «No, claro que no». Yunaya dio un paso atrás. «Solo te pido que me dejes más de $1». «¿$1?» Winston sacudió la cabeza como si ella hubiera dicho algo gracioso. «¿De verdad crees que no tenemos dinero extra para gastar? Tenemos hipoteca, seguro, facturas, medicinas para mamá. Da gracias de que te deje algo». Yunaya sintió que sus entrañas se tensaban ante sus palabras. No solo era injusto, era cruel. «Soy tu mujer, Winston», dijo en voz baja. «No tu propiedad ni tu cajero automático». Vio cómo se le contorsionaba la cara de rabia y cómo apretaba los puños. Por un momento pensó que iba a pegarle, por primera vez en todos sus años de matrimonio. Pero Winston solo cogió la botella de cerveza y salió de la cocina, dando un sonoro portazo en la puerta del salón. Yunaya se quedó allí de pie, temblorosa, con las mejillas llenas de lágrimas. Esta conversación solo le había traído dolor y miedo, pero al mismo tiempo era la prueba definitiva de lo que Hazel decía. Su matrimonio se había convertido en una prisión y su marido en un alcaide que controlaba todos los aspectos de su vida. Lentamente, intentando no hacer ruido, sacó del bolso la tarjeta de visita que Hazel le había dado. «Centro de Apoyo Nuevo Amanecer, Amelia Jones, asesora», decía, y un número de teléfono, la clave de una posible libertad. La semana siguiente a su conversación con Hazel transcurrió para Yunaya en un extraño aturdimiento. En el trabajo, funcionaba con el piloto automático. Contestaba al teléfono, resolvía los problemas de los clientes, sonreía a sus compañeros. En casa intentaba no provocar más conflictos con Winston, que se había mostrado frío y distante desde su última pelea. Por la noche se quedaba despierta, mirando al techo y reconsiderando mentalmente su futuro. La tarjeta de visita del Centro Nuevo Amanecer permanecía intacta en un bolsillo oculto de su bolso. Algo impedía a Yunaya dar ese paso, ya fuera el miedo o un resto de esperanza de que las cosas aún podían funcionar. En el fondo, sabía que estaba retrasando lo inevitable, pero no se atrevía a aceptar que su matrimonio había llegado a su fin. El jueves por la noche, Winston llegó inesperadamente a casa de buen humor.
Había traído comida china para llevar y una botella de vino barato, un lujo poco habitual en su casa. ¿Una ocasión especial?, preguntó Yunaya con cautela mientras sacaba los platos. Me han ascendido, sonrió Winston. Ahora soy el administrador principal de la clínica. No es un gran ascenso, pero es un estatus diferente. Enhorabuena, dijo Yunaya con sinceridad. Te lo has ganado. Cenaron casi como en los primeros años de su matrimonio. Winston contando anécdotas divertidas sobre pacientes y colegas. Unaya riendo. Durante un rato, la tensión entre ellos disminuyó, enmascarada por el ritual familiar de la cena familiar. ¿Sabes?, dijo Winston, sirviéndole un segundo vaso de vino. He estado pensando en nuestra última conversación. Quizá tengas razón y debas quedarte con algo más de tu sueldo. Digamos, $50. Yunaya lo miró sorprendida. $50 era 50 veces más de lo que solía dejarle su marido, pero seguía siendo una cantidad ridícula comparada con su sueldo íntegro de $845. No estaría... no está mal, respondió ella con cautela. Estupendo, sonrió Winston, levantando la copa. Por una nueva página en nuestras vidas. Chocaron las copas. Yunaya bebió un sorbo, mirando a su marido por encima de la copa. Había algo en su repentina generosidad que le parecía poco sincero, como si tratara de aplacarla por algo. ¿Cómo está la salud de tu madre?, preguntó. Estable, se encogió de hombros Winston. Aunque el médico dice que quizá necesite una terapia más intensiva en los próximos meses. Y ahí lo tienes, preparando el terreno para futuras exigencias financieras. Yunaya sintió que se le agarrotaba todo por dentro, pero mantuvo una expresión neutra. Espero que mejore, dijo. El resto de la velada transcurrió apaciblemente, pero incluso cuando se fueron a la cama y Winston la abrazó por primera vez en días, Yunaya sintió una falsedad en todo lo que estaba ocurriendo. Era como si estuvieran jugando a la familia feliz, sabiendo que los adornos estaban a punto de venirse abajo. El viernes trajo consigo el día de pago. Yunaya recibió el aviso del ingreso en su cuenta a primera hora de la mañana, consultando su teléfono antes del trabajo. $845 con 20 céntimos, lo de siempre. 50 de ellos iban a quedar para ella si Winston cumplía su promesa de ayer. En el trabajo la esperaba una nota del director, una bonificación trimestral por la alta satisfacción de los clientes. $120. No era una gran suma, pero sí una gratificación inesperada y agradable. Yunaya se quedó mirando la nota, pensando si decírselo a Winston o callarse. Seguro que él se enteraría si ella retiraba el dinero con su sueldo. Pero si lo dejaba en la cuenta... Durante todo el día había sentido una tensión nerviosa. Incluso Hazel se dio cuenta de su estado de ánimo. «Hoy estás un poco nerviosa», le dijo a la hora de comer. «¿Te pasa algo?» Unaya negó con la cabeza. «Es solo el día de pago y me han dado una prima». Hazel lo entendió enseguida. «Y no sabes si decírselo o no», terminó por su amiga. «Junio, no es normal que tengas miedo de contarle a tu marido lo de la paga extra». «Lo sé», respondió Unaya en voz baja. «Ayer estaba de buen humor y me dijo que me iba a dejar $50 de mi sueldo». ¿$50?, resopló Hazel. «Qué generoso. No le hables de la paga extra. Es tu dinero». Al salir del trabajo, Unaya permaneció un buen rato sentada en el aparcamiento del banco, recobrando la cordura. Sabía que Winston esperaba que trajera el dinero a casa, como de costumbre, pero hoy había decidido hacer un pequeño acto de resistencia. En el banco retiró $800, dejando en su cuenta $45.20 de su sueldo y toda la prima. Después, tras pensárselo un poco, ingresó otros 50 en la cuenta, los mismos 50 que Winston le había prometido dejarle. Los $750 que debía llevar a casa estaban en un sobre en su bolso. Llegó a casa más tarde de lo habitual. Winston ya la esperaba en el salón, sentado en su sillón favorito con una botella de cerveza. «¿Llegas tarde?», preguntó en lugar de saludarla. «Las colas del banco», le explicó Unaya al entrar en la habitación. «Viernes, día de paga, ya sabes cómo es». Puso el sobre con el dinero sobre la mesa delante de él. Winston lo abrió sin contar y preguntó, «¿La cantidad completa?» «Menos $50, como acordamos ayer», contestó Unaya, tratando de mantener la calma.
Winston asintió, guardándose el sobre en el bolsillo del pantalón. Bien. Yunaya se dirigió al dormitorio para cambiarse, sintiéndose extrañamente aliviada de que la primera parte de su pequeño plan hubiera funcionado. Lo único que había escondido era la prima, dinero que Winston no conocía y que ella era perfectamente capaz de conservar. Una suma pequeña, pero suya. Winston se asomó al dormitorio mientras ella se peinaba frente al espejo. «Tienes la prima», dijo. Yunaya se quedó helada, con el peine congelado en el aire. «¿Cómo lo sabía?» «Lo sabía», respondió ella lentamente. «Una trimestral, $120. Y no lo sacaste con tu sueldo». No era una pregunta, era una afirmación. Yunaya se volvió hacia él, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en algún lugar de la garganta. «Creía que podía quedármelo», dijo, tratando de mantener la voz firme. «Es una gratificación por mi trabajo». Winston la miró fijamente durante unos largos segundos y luego se acercó lentamente. «¿De verdad creías que podías esconder ese dinero?» Había verdadera sorpresa en su voz. «Somos una familia, Yunaya. Compartimos un presupuesto. Un presupuesto compartido que solo tú puedes administrar», replicó ella sintiendo que el miedo daba paso a la ira. «Me he ganado esa prima. Me gustaría decidir cómo se gasta». «Ya conoces nuestra situación», dijo Winston negando con la cabeza. «Cada dólar cuenta. Mamá necesita su medicación». «No vuelvas a mentirme sobre la medicación», gritó sorprendida Yunaya para sus adentros. «He visto los cheques, Winston. $250 en auriculares son medicamentos para tu madre? ¿O las cenas en restaurantes que supuestamente gastas junto a su cama?» No había planeado esta confrontación, pero las palabras le salieron solas. Winston se quedó helado, con el rostro pétreo. «¿Estabas registrando mis cosas?», preguntó en voz baja. «Encontré los recibos en tus bolsillos cuando recogía la ropa», respondió Unaya. «¿Eso es todo lo que tienes que decir? ¿Te gastas mi dinero en diversiones y luego cuentas historias de una madre enferma? No hables así de mi madre». Los ojos de Winston se oscurecieron de ira. «No sabes por lo que está pasando». «La verdad es que no», asintió Yunaya, «porque nunca me llevas contigo cuando la visitas. Soy tu mujer, pero solo he visto a tu madre 10 veces en 5 años de matrimonio. Y la última vez parecía perfectamente sana». «Es que no lo entiendes», la agarró Winston por los hombros. «Su estado podría deteriorarse en cualquier momento. Estos medicamentos la mantienen con vida». «Entonces enséñame las recetas», exigió Unaya. «Enséñame las facturas de la farmacia. Pruebas de todos esos gastos de los que no paras de hablar». Winston la soltó y dio un paso atrás. «No tengo por qué responder ante ti», dijo fríamente. «Cuido de mi familia lo mejor que puedo, y quiero que retires esta bonificación y me la des a mí». Unaya cruzó los brazos sobre el pecho. «No», dijo con firmeza. «Ese dinero se queda conmigo». La cara de Winston cambió. No era solo ira, era una rabia como Yunaya nunca había visto antes. «¿No lo entiendes?», gruñó, acercándose de nuevo a ella. «Este dinero es más necesario que mi madre, y a ti te basta con $1», gritó tan fuerte que Yunaya se tapó instintivamente los oídos con las manos. En ese momento vio al verdadero él, al hombre que no la veía como una compañera en igualdad de condiciones, ni como una esposa querida, sino como una fuente de dinero, como una cosa de la que servirse. «Solo guardé silencio», dijo en voz baja, bajando las manos. «¿Cómo?». Winston frunció el ceño sin comprender. «Nada». Yunaya apartó la mirada, sintiéndose extrañamente tranquila. «Mañana retiraré el dinero». «Ahora», exigió Winston. «Vamos al banco ahora». «El banco ya está cerrado», objetó Yunaya. «De todas formas, el cajero automático no dispensará tanto dinero de una vez. Mi límite son $100 al día». Era mentira. El límite era mucho más alto. Pero Winston, que nunca había hecho operaciones bancarias, no podía saberlo. «Entonces, mañana por la mañana», dijo. «Iré contigo». «De acuerdo», asintió Yunaya. Pasaron el resto de la tarde en un pesado silencio. Yunaya preparó la cena, que comieron frente al televisor sin hablar. Después fregó los platos y se retiró al dormitorio, aduciendo dolor de cabeza. Winston se quedó en el salón, abriendo otra botella de cerveza. Tumbada en la oscuridad, Yunaya escuchaba los sonidos amortiguados de una retransmisión deportiva
desde la habitación contigua y pensaba. El arrebato de Winston esta noche había disipado la última de sus ilusiones. No iba a cambiar. La situación no iba a mejorar. Mientras ella siguiera en este matrimonio, él controlaría todos sus movimientos, cada dólar, cada oportunidad. Algo hizo clic en su cabeza. Una decisión que había pospuesto durante demasiado tiempo. Debía marcharse. Pero no solo escapar, no. Merecía más que eso después de tantos años de esclavitud económica. Merecía justicia. En silencio, tratando de no hacer ruido, Yunaya sacó el teléfono del bolso que había llevado cuidadosamente al dormitorio. Encontró una tarjeta de visita del Centro Nuevo Amanecer y envió un mensaje al número que aparecía allí. Me llamo Yunaya Holloway. Necesito ayuda. ¿Puedo reunirme con Amelia Jones mañana? La respuesta llegó unos minutos después. Sí, Amelia estará en el centro de 10 a 16. Ven a la hora que te venga bien. Yunaya colgó el teléfono y respiró hondo. El primer paso estaba dado. Ahora tenía que pensar en un plan de acción, y sabía por dónde empezar. 5 años de trabajo en un banco no habían sido en vano. Yunaya conocía bien el sistema financiero. Conocía los procedimientos que se activaban cuando se sospechaba de fraude o malversación de fondos. Sabía cómo y cuándo se bloqueaban las cuentas, qué pruebas se necesitaban para iniciar una investigación. Un plan empezó a formarse en su cabeza. Por la mañana le diría a Winston que no se encontraba bien y que no podía ir al banco. Probablemente él se enfadaría, pero era poco probable que pudiera obligarla. Luego no iría a trabajar, sino al Centro Nuevo Amanecer. Por suerte era su día libre. Contarle todo a Amelia, obtener asesoramiento legal. Y luego, Yunaya cerró los ojos, imaginando los siguientes pasos. Reuniría todas las pruebas que pudiera encontrar de los abusos financieros, extractos de cuenta que mostraran cómo se retiró todo el dinero el día de paga, recibos que hubiera encontrado para demostrar el uso indebido de fondos, quizá incluso una grabación de Winston gritando hoy, si tenía la suerte de provocarlo de nuevo. Y tenía contactos. Barry Kincaid, su antiguo jefe en First Communities, siempre la había tratado con respeto. Cuando dejó el banco, le dijo que tenía la puerta siempre abierta si cambiaba de opinión. Tal vez él pudiera ayudarla, no con un puesto de trabajo, sino con acceso a información o contactos en el ámbito de la supervisión financiera. Y luego estaba Fiona Prescott, una especialista en seguridad financiera con la que habían trabajado en varios casos de fraude. Fiona se ocupaba precisamente de esos casos, en los que un miembro de la familia manejaba ilegalmente los fondos de otro. Yunaya no estaba segura de que aquellos contactos siguieran existiendo, de que los años que había pasado en el locutorio no los hubieran dejado obsoletos. Pero tenía que intentarlo. Pensó en Winston y en las cuentas de su madre. Si Irene recibía realmente todo aquel dinero, debía de haber acumulado un saldo considerable. Era improbable que una anciana enferma gastara miles de dólares cada mes. ¿Y si ese dinero se ingresaba en las cuentas de Winston? Bueno, más fácil sería demostrar su culpabilidad. Lo único que faltaba en el plan era el acceso al ordenador. Winston nunca la dejaría sola con un portátil en casa, pero Hazel tenía una tableta que llevaba a menudo con ella. Tal vez algún amigo podría prestársela durante 1 o 2 días. Unaya oyó que se abría la puerta del dormitorio. Winston por fin había decidido irse a la cama. Se hizo la dormida, respirando acompasadamente y sin moverse. Su marido entró en el cuarto de baño y se tumbó a su lado sin intentar despertarla. Al cabo de unos minutos, su respiración se volvió profunda y uniforme. Se quedó dormido. Y Yunaya seguía despierta, perfeccionando un plan que pondría fin a años de esclavitud financiera y humillación. Nunca más Winston diría que $1 era suficiente para ella. Nunca más controlaría su vida y su dinero. 3 días. Se dará 3 días para reunir todas las pruebas que necesite e iniciar el proceso. En esos 3 días parecerá resignada, sumisa, para bajar la guardia de su marido. Y entonces las cuentas de Winston y de su madre serían bloqueadas, y él aprendería lo que significaba quedarse sin colchón financiero. Empezaba a amanecer fuera de la ventana. Un nuevo día. El primer día de su nueva vida. Una vida en la que recuperaba el control. Yunaya sonrió suavemente en la oscuridad, sintiendo cómo el miedo y la incertidumbre daban paso a la determinación y la esperanza. La mañana del sábado comenzó con un nuevo escándalo.
Como Unaya había previsto, Winston insistió en que fuera inmediatamente al banco a retirar la prima. Tengo una fuerte migraña, dijo llevándose la mano a la frente. No puedo ni levantar la cabeza sin sentir náuseas. Anoche estabas bien, dijo Winston cruzando los brazos sobre el pecho, de pie en la puerta del dormitorio. Empezó durante la noche. Unaya ahogó la voz, fingiendo angustia. Recuerda que tengo una de estas cada pocos meses. En efecto, había sufrido migrañas en el pasado, aunque la última vez había sido hacía más de un año. Winston tarareó descontento, pero pareció creérselo. Está bien, siseó. Descansa, pero retirarás ese dinero el lunes, ¿de acuerdo? Por supuesto. Unaya cerró los ojos. En cuanto me encuentre mejor. Se quedó en la puerta unos segundos más y luego se marchó. Unaya lo oyó hacer las maletas, crujir la ropa, cerrar la puerta de la nevera, hacer sonar las llaves. Me voy a casa de mamá, gritó desde el pasillo. Volveré esta noche. Se oyó un portazo, seguido del ruido de un coche que se alejaba. Unaya esperó otros 10 minutos antes de levantarse de la cama. El plan de ayer iba tomando forma. Lo primero que hizo fue llamar a Hazel, que contestó al segundo tono. Euni, ¿qué te ocurre? ¿Te encuentras bien? Necesito tu ayuda, dijo Unaya. ¿Puedes reunirte conmigo en el Centro Nuevo Amanecer dentro de una hora? Claro, respondió Hazel sin dudarlo. Allí estaré. ¿Y Hayes, puedes traer tu tableta? Sí, claro, pero no me asustes. ¿Qué pasa? Te lo diré cuando te vea, dijo Unaya. Gracias. Hizo las maletas rápidamente, llevándose todos los documentos del alijo y los cheques que Winston había encontrado. Antes de salir, entró en el despacho de su marido, una pequeña habitación que antes era el dormitorio de invitados. Allí estaba el ordenador, donde se guardaban todos los papeles importantes, y Unaya rara vez entraba, una regla tácita que Winston había impuesto. Miró alrededor del escritorio, comprobó los cajones. Estaban cerrados. También el archivador. Unaya sabía que Winston guardaba las llaves en algún sitio, pero no tenía tiempo de buscarlas. En lugar de eso, tomó una foto con su teléfono de la pila de papeles que había sobre el escritorio. Facturas, extractos, algunos formularios médicos. Salió de casa y cogió un taxi al centro de la ciudad. Normalmente Unaya ahorraba dinero en transporte, pero hoy cada minuto contaba. Winston podría cambiar de opinión y volver antes. El Centro Nuevo Amanecer estaba situado en un pequeño edificio de 2 plantas junto a la biblioteca municipal. Una puerta de cristal con el logotipo de un sol estilizado daba paso a un amplio vestíbulo con sillones acolchados y un mostrador de recepción. La mujer de mediana edad, que estaba detrás del mostrador, sonrió a Unaya. ¿En qué puedo ayudarle? Tengo una cita con Amelia Jones, dijo Unaya, agarrando nerviosamente la correa de su bolso. Me llamo Unaya Holloway. Por supuesto, señorita Holloway, asintió la mujer. Amelia la está esperando. Primera planta, despacho número 3. Hazel apareció cuando Unaya subía las escaleras. Llevaba coletas multicolores recogidas en una coleta alta y una tableta en un estuche de colores brillantes. Me has asustado con tu llamada, dijo Hazel poniéndose a la altura de su amiga. ¿Qué te pasa? Winston estalló anoche, respondió Unaya brevemente. Gritó que su madre necesitaba mi dinero más que la suya, y que con $1 me bastaba. Menudo gilipollas, exhaló Hazel. Espero que por fin te hayas decidido a dejarlo. No solo dejarlo. Unaya se detuvo frente a la puerta con el número 3 en ella. Quiero hacerle justicia. Amelia Jones parecía una mujer enérgica de unos 40 años, con un corte de pelo corto y una mirada atenta. Escuchaba la historia de Unaya sin interrumpirla. Solo de vez en cuando hacía anotaciones en su cuaderno. Ay, lo que describe, señorita Holloway, es un caso clásico de abuso financiero, dijo cuando Unaya hubo terminado. Y por desgracia, muy común. Mucha gente no se da cuenta de que controlar el dinero es una forma de maltrato tan grave como el maltrato físico. Ahora me doy cuenta, asintió Unaya, y quiero tomar medidas. Necesito ayuda legal y consejos sobre por dónde empezar. En primer lugar, tienes que protegerte. Amelia abrió un cajón del escritorio y sacó unos folletos. Tenemos alojamientos temporales para mujeres en tu situación.
Puedes trasladarte allí en cuanto estés preparada. Pensaba reunir pruebas y presentar un caso de fraude financiero, dijo Yunaya. Tengo experiencia en un banco y conozco los procedimientos que se siguen cuando hay sospechas de malversación de fondos. Amelia la miró atentamente. Es un camino arriesgado, señorita Holloway. Su marido puede reaccionar con agresividad cuando se dé cuenta de que usted ha tomado esa medida. Me iré antes de que se entere, dijo Unaya con firmeza. Pero no quiero simplemente huir. Quiero recuperar lo que es mío por derecho. Amelia asintió, decidiendo algo por sí misma. En ese caso, necesitaremos un abogado especializado en asuntos financieros. Sacó un tarjetero y hojeó unas cuantas tarjetas. Toma, Eleanor Parker. Trabaja a menudo con nuestro centro pro bono. Puedo concertar una cita hoy mismo si estás preparada. Estoy dispuesta, asintió Yunaya. Estupendo. Amelia marcó el número de la tarjeta de visita. Y mientras esperamos una respuesta, vamos a sistematizar las pruebas que tienes. Durante la hora siguiente, las tres, Yunaya, Hazel y Amelia, dispusieron los documentos sobre la mesa, clasificándolos por categorías. Unaya también mostró las fotografías tomadas en el despacho de Winston aquella mañana. Aquí hay algo interesante, dijo Amelia, ampliando una de las imágenes en la tableta de Hazel. Este es un extracto del Midwest Trust Bank. ¿Tiene su marido una cuenta en este banco? No lo sé. Yunaya negó con la cabeza. Compartimos una cuenta en First Community. Nunca me habló de las otras. Aquí la titular se llama Irene Holloway. Amelia giró el portapapeles para mostrar el documento. Es la madre de su marido, ¿verdad? Sí, se inclinó Yunaya mirando los números. El saldo de la cuenta es de $37,000. Eso es imposible. Si está tan enferma como dice Winston, todo el dinero debería haberse destinado a su medicación. Y aquí hay otra cosa interesante. Hazel señaló otra fotografía. Este es un recibo por una membresía al club de golf Oak Creek. $3,000 al año. Winston no juega al golf. Unaya frunció el ceño. ¿Y el nombre del recibo? Preguntó Amelia. Irene Holloway, leyó Hazel. ¿Tu suegra juega al golf? Unaya sintió que todo su interior se revolvía de rabia y resentimiento. Una mujer que, según mi marido, apenas puede andar sin apoyo, está pagando una suscripción al golf. Sonrió amargamente. Increíble. Sonó el teléfono de Amelia. Era Eleanor Parker, que había quedado con ellas dentro de una hora en su despacho. Tenemos tiempo de pasar por tu casa si necesitamos hacer más papeleo, le dijo Amelia a Unaya. ¿O quieres ir directamente al abogado? Primero quiero llamar a mi antiguo jefe del banco, respondió Unaya. Barry Kincaid. Él puede ayudarte a acceder a la información de la cuenta. ¿Información bancaria confidencial? Preguntó Amelia. No estoy segura de que esa sea la forma legal de hacerlo. No le estoy pidiendo que se salte los protocolos, aclaró Unaya. Pero puede decirnos dónde presentar una denuncia por fraude, dadas las particularidades de nuestra situación. Amelia asintió y Unaya marcó el número que aún recordaba de memoria. Tras una breve conversación con su antiguo jefe, consiguió los contactos de Fiona Prescott, ahora jefa de la unidad de fraudes financieros. Barry prometió ponerse en contacto con ella y organizar una reunión ese mismo día. El despacho de Eleanor Parker estaba en el centro de negocios de la ciudad, un espacio pequeño, pero elegante con vistas al parque de la ciudad. La abogada era más joven de lo que Unaya había esperado. Una mujer de unos 35 años con una mirada aguda y movimientos seguros. Así que, señorita Holloway, dijo Eleanor tras los saludos, discutamos los detalles y tracemos un plan de acción. Unaya volvió a esbozar su historia, basada en las pruebas que había reunido. Eleanor escuchó atentamente, tomando notas. Hay varias vías legales en tu caso, dijo. Una demanda por coacción financiera, un proceso de divorcio para obtener una indemnización o una solicitud al Comité de Supervisión Financiera para que realice una investigación. Quiero empezar con una solicitud al Comité de Supervisión, decidió Unaya. Pasaron las 2 horas siguientes redactando la solicitud formal. Unaya aportó todas las pruebas. Extractos de cuenta que demostraban que le habían retirado todo el sueldo. Cheques de Winston, fotografías de documentos. Hazel grabó el testimonio sobre las historias de Unaya sobre el escrutinio financiero. Debería grabar cualquier amenaza o exigencia de su marido, le aconsejó Eleanor. En su estado,
grabar una conversación es legal si al menos una de las partes lo sabe. Era información importante. Yunaya anotó mentalmente que tenía que configurar su teléfono para una grabación rápida. Cuando todos los documentos estuvieron listos, Elinor los reunió en una carpeta y entregó a Yunaya su tarjeta de visita. Llama cuando quieras. Y ten cuidado. Cuando un maltratador siente que está perdiendo el control, puede volverse impredecible. Saldré de casa en cuanto inicie el procedimiento de investigación, le aseguró Yunaya. Tras la reunión con el abogado, Unaya recibió un mensaje de Barry. Fiona Prescott los esperaba a las 16 en su despacho. Tenían alrededor de una hora libre y Yunaya decidió aprovechar ese tiempo para pasarse por la casa en busca de más pruebas mientras Winston estaba en casa de su madre. «Iré contigo», insistió Hazel. No se sabía lo que podía pasar. La casa los recibió con silencio. Yunaya se dirigió rápidamente al estudio de su marido y comenzó su búsqueda. En el cajón superior del escritorio encontró las llaves de repuesto del archivador. «Busca cualquier cosa relacionada con cuentas bancarias y gastos médicos», le dijo a Hazel mientras abría el archivador. Sus hallazgos fueron estremecedores. Una tarjeta de crédito a nombre de Irene con la firma de Winston. Facturas médicas que mostraban gastos de medicación de solo unos $300 al mes, no miles como afirmaba su marido. Extractos de la cuenta de mi suegra que mostraban gastos en restaurantes, tiendas de electrónica, clubes deportivos. Un folleto de una inmobiliaria con una opción de compra de un piso caro para Irene. «Usaron tu dinero para entretenimiento», dijo Hazel indignada. «Es un auténtico fraude». Recogieron todos los documentos y salieron de casa. De camino a la oficina del Comité de Supervisión Financiera, Yunaya miró las pruebas, sintiendo una mezcla de rabia y alivio. Ahora tenía material suficiente para demostrar el fraude. Fiona Prescott no había cambiado mucho en 5 años. Las mismas gafas severas, la misma mirada penetrante. Escuchó la historia de Unaya y estudió las pruebas presentadas. «Tienes un caso muy sólido», dijo. «Veo al menos 3 delitos: transferencia forzada de fondos, posible fraude con tarjetas de crédito y posible blanqueo de dinero a través de cuentas de terceros». «¿Qué significa eso en la práctica?», preguntó Unaya. «Podemos iniciar una investigación formal», respondió Fiona. «Las cuentas de tu marido y de su madre quedarán bloqueadas temporalmente hasta que se aclaren las circunstancias». Tardaron casi una hora en rellenar todos los formularios necesarios. Unaya detalló el plan de control financiero, enumeró todas las cuentas de las que tenía conocimiento y adjuntó las pruebas que había reunido. «Normalmente se tarda entre 1 y 3 días laborables en bloquear una cuenta», dijo Fiona. «Dada la gravedad de las acusaciones y la calidad de las pruebas, me esforzaré por agilizar el proceso. Las cuentas podrían bloquearse el lunes». «Eso es dentro de 3 días», asintió Yunaya. «El tiempo justo para salir de casa antes de que Winston se enterara». Al salir de la oficina, Yunaya comprobó su teléfono. 3 llamadas perdidas de Winston y un mensaje. «¿Dónde estás?». «Estoy en casa». «Llámame inmediatamente». Yunaya respiró hondo. Tenía que interpretar el papel de la esposa obediente que no tramaba nada. Solo 3 días y sería libre. Los 3 días siguientes fueron una verdadera prueba para las dotes interpretativas de Yunaya. Cuando regresó a casa el sábado por la noche, atribuyó su ausencia a una visita al médico, debido a una migraña que supuestamente había empeorado tanto que tuvo que buscar tratamiento de urgencia. Winston pareció creérselo. Al menos no le hizo preguntas innecesarias. Solo le recordó irritado que debía quitarse la prima el lunes. El domingo pasaron el día en casa como si nada hubiera pasado. Yunaya cocinó, limpió, vio la tele con su marido. Un día de descanso normal para un matrimonio corriente. Solo que por dentro temblaba de tensión y anticipaba el cambio. Cada movimiento de Winston, cada mirada suya la ponía nerviosa. ¿Sospechaba algo? ¿Había encontrado rastros de su búsqueda en su despacho? Pero Winston se comportaba como de costumbre, viendo deportes, bebiendo cerveza, hablando con su madre por teléfono. A veces Yunaya captaba su mirada pensativa, pero no sabía si significaba sospecha o la habitual valoración conyugal. Por la noche, tumbada junto a su marido y escuchando su respiración constante, Yunaya repasaba mentalmente los acontecimientos de los últimos días. La visita al Centro Nuevo Amanecer, la conversación con Amelia, la consulta jurídica con Elinor, el encuentro con Fiona
y la presentación del informe oficial de irregularidades financieras. En un solo día, había cambiado por completo la trayectoria de su vida, poniendo en marcha procesos que serían imposibles de detener. El lunes por la mañana, Yunaya se encontró con una sensación de irrealidad ante lo que estaba sucediendo. El desayuno habitual, la preparación habitual para ir a trabajar. Winston le recordó que hoy tenía que retirar su paga extra. «No te olvides», dijo terminando su café. «Te recogeré después del trabajo e iremos juntos al banco». «De acuerdo», respondió Yunaya, intentando mantener la voz firme. Sabía que a estas alturas las cuentas podrían estar bloqueadas. Fiona había prometido iniciar el procedimiento lo antes posible, pero no podía dar un plazo exacto. Yunaya se preparó mentalmente para cualquier eventualidad. En el trabajo intentaba centrarse en las llamadas de los clientes, pero sus pensamientos volvían una y otra vez al enfrentamiento que se avecinaba. ¿Qué le diría a Winston cuando todo saliera a la luz? ¿Cómo reaccionaría? ¿Se pondría agresivo? Hazel, que conocía el plan, se había acercado a su puesto varias veces durante el día, apretándole silenciosamente el hombro en señal de apoyo. A la hora de comer, se llevó a Unaya aparte. «He traído algo», dijo Hazel tendiéndole una pequeña bolsa de deporte. «Ropa de repuesto, cepillo de dientes y artículos de aseo básicos, por si tengo que salir corriendo». «Gracias», aceptó Yunaya agradecida. «No sé qué habría hecho sin ti». «Estarías bien», dijo Hazel con confianza. «Eres más fuerte de lo que crees, y recuerda que estoy al teléfono las 24 horas del día. Llámame cuando quieras y allí estaré». Después de comer, Unaya recibió un mensaje de Fiona Prescott. «Procedimiento de bloqueo iniciado. Se esperan resultados en el día. Proceda con precaución». Así que todo iba según lo previsto. Por la tarde, las cuentas de Winston e Irene iban a ser congeladas. Las últimas horas de la jornada laboral se alargaron con una lentitud insoportable. Unaya contestaba al teléfono mecánicamente, sin recordar los nombres de sus clientes ni sus problemas. Su mirada volvía una y otra vez al reloj de la pantalla del ordenador. A las 16:30, media hora antes del final de su turno, su teléfono vibró con un mensaje entrante. Era Winston. «¿Dónde estás? Necesito hablar contigo urgentemente. Voy de camino a tu lugar de trabajo». A Yunaya le dio un vuelco el corazón. Parecía que ya sabía lo del bloqueo de la cuenta. Rápidamente envió un mensaje a Hazel, pidiéndole que se quedara después del trabajo. Luego contestó a Winston. «Sigo en el trabajo. ¿Qué ha pasado?» La respuesta llegó al instante. «Lo sabrás cuando llegue». Yunaya respiró hondo, intentando calmarse. Los acontecimientos iban más deprisa de lo que ella esperaba. Esperaba tener tiempo para pasar por el centro Nuevo Amanecer después del trabajo, recoger las llaves de su alojamiento temporal e informar a Winston de su marcha por teléfono, desde la seguridad de su propia casa. Ahora tendría que improvisar. Llamó a Amelia Jones. «Parece que mi marido ya sabe lo del cierre de la cuenta», dijo sin preámbulos. «Está de camino a mi trabajo. No sé si podré ir al centro hoy». «¿Estás en la oficina?», preguntó Amelia. «¿Hay gente por allí?» «Sí, mis colegas. Mi turno termina en media hora». «Muy bien. Quédate donde haya testigos. Si se siente amenazado, llame a la policía inmediatamente. Puedo ir a verte si lo necesitas». «Todavía no», decide Unaya, «pero te avisaré si la situación cambia». También llamó a Fiona para saber si, efectivamente, las cuentas ya habían sido bloqueadas. «Sí, el procedimiento finalizó hace una hora», confirmó Fiona. «Probablemente su marido ya haya recibido la notificación. ¿Está a salvo?» «Por ahora, pero viene hacia aquí. Creo que va a haber un enfrentamiento. Si hace alguna amenaza, llama a la policía inmediatamente», dijo Fiona con firmeza. «Y recuerda que todo lo que está pasando es consecuencia de sus acciones, no de las tuyas». Yunaya le dio las gracias y dio por terminada la conversación. Luego sacó su teléfono y encendió la aplicación de grabación de audio para poder grabar su próxima conversación con Winston. Winston apareció 15 minutos antes de que terminara su turno, despeinado y con los ojos enrojecidos por la ira. Unaya lo vio a través de la puerta de cristal de la oficina y sintió que el miedo se le agarrotaba por dentro. Pero era demasiado tarde para retroceder. Winston se acercó a su mesa, ignorando las miradas de sorpresa de las demás operadoras. «Tenemos que hablar», dijo, tratando de mantener la voz baja, pero podía oír la furia en su voz. «Ahora mismo». «Mi turno aún no ha terminado», contestó Unaya,
conectando la grabación de su teléfono. Espera 15 minutos y hablamos. Al diablo con tu turno. Winston no aguantó más y alzó la voz. ¿Sabes lo que ha pasado? Todas nuestras cuentas están bloqueadas, todas y cada una de ellas. Varios compañeros se volvieron al oír su grito. Hazel, que estaba sentada en un cubículo vecino, se levantó y se acercó, dispuesta a intervenir. «Vamos fuera», sugirió Unaya, que no quería montar una escena delante de sus compañeros. «Le diré al director que tengo que irme antes». Se dirigió al mostrador del supervisor, le explicó la situación y obtuvo permiso para terminar su turno. Luego cogió su bolso y su chaqueta y se dirigió a la salida. Hazel le susurró, «Estaré por aquí», y sacó desafiante su teléfono, mostrando que estaba dispuesta a pedir ayuda en cualquier momento. Winston y ella salieron al aparcamiento del edificio de oficinas. El día estaba nublado, llovía y las pesadas nubes grises parecían reflejar la tensión entre la pareja. «¿Qué pasa, Unaya?» Winston la agarró del hombro y la giró para que le mirara. «¿Por qué están congeladas nuestras cuentas? El banco habla de algún tipo de investigación por fraude. ¿Qué has hecho?» Yunaya soltó el brazo y dio un paso atrás, creando distancia. «No he hecho nada ilegal», respondió ella con calma. «A diferencia de ti. ¿De qué estás hablando?» Sus ojos se entrecerraron. «Estoy hablando de 5 años de abuso financiero, Winston». Yunaya sintió que se le hacía un nudo en la garganta, pero se obligó a continuar. «Hablo de que te llevaste todo mi dinero y me dejaste con un mísero dólar. De que mentiste sobre la salud de tu madre para justificar el robo». Winston se quedó helado con la cara de piedra. ¿Fuiste tú quien presentó la denuncia?», susurró, sin dar crédito a lo que oía. «Sí», respondió Yunaya con sencillez. «Reuní pruebas de tus maquinaciones y recurrí al Comité de Supervisión Financiera. Mis argumentos les parecieron convincentes». «Has perdido el juicio», dijo Winston negando con la cabeza. «¿Has arruinado a nuestra familia por un poco de dinero?» «No, Winston», dijo Unaya con firmeza. «Destruiste nuestra familia cuando decidiste que podías controlar todos los aspectos de mi vida. Cuando decidiste que no merecía ni la más mínima autonomía financiera. ¿Fue por esa prima?», la miró incrédulo. «¿Por unos míseros $120 hiciste de ello un circo?» «Se trata de todo», Yunaya negó con la cabeza. «Por años de humillación y manipulación. Porque no podía comprarme un café sin tu permiso. Porque gritabas que $1 era suficiente mientras te gastabas mi dinero en diversiones y regalos para tu madre. Mi madre está gravemente enferma», empezó Winston la conocida canción. «Deja de mentir». Yunaya alzó la voz por primera vez en mucho tiempo. «He visto sus facturas médicas, Winston. $300 al mes en medicamentos. No miles como decías. He visto los recibos del club de golf a su nombre. He visto sus extractos bancarios donde $37,000. Mi dinero, sin tocar. Y he visto el folleto del piso que ibas a comprarle». Winston se puso pálido. Estaba claro que no esperaba que Yunaya supiera tanto. «Has estado registrando mis cosas», murmuró. «Espiándome». «Buscaba la verdad», replicó Yunaya. «Y la he encontrado». Vio cómo la expresión de su marido pasaba del asombro y la incredulidad al enfado, y luego al cálculo. Era como si estuviera pensando en cómo salir de aquella situación. «Escucha», dijo por fin, bajando la voz y tratando de parecer conciliador. «Me doy cuenta de que he exagerado. Quizá fui demasiado duro con el dinero. Podemos compensarte. Te dejaré la mitad de tu sueldo, te lo prometo. Solo tienes que retirar la denuncia». Yunaya le miró fijamente, sin dar crédito a lo que oía. Incluso ahora, inmovilizado contra la pared, seguía pensando que podía regatearle su propio dinero. «¿La mitad de mi sueldo?», repitió ella. «¿De verdad crees que puedes decidir con cuánto de mi dinero puedo quedarme? No entiendes nada, Winston». «Pues explícamelo», volvió a enfadarse. «¿Qué es lo que quieres?» «Quiero el divorcio», dijo Unaya con calma. «Y una indemnización por todos los años de abusos económicos. Mi abogado ya ha preparado una demanda». Winston la miró como si la viera por primera vez. Quizá era la primera vez que veía a una mujer que no era una esposa sumisa y callada, sino una mujer decidida y dispuesta a luchar por sus derechos. «No puedes hacer eso», murmuró. «No puedes demostrar nada». «Ya lo he demostrado todo», replicó Yunaya. «¿Por qué crees que están bloqueadas las cuentas?
El Comité de Supervisión Financiera no toma decisiones sobre la nada. Tienen todas las pruebas, declaraciones, cheques, declaraciones de testigos. Y la cinta en la que gritas que con $1 me basta. Le vio darse cuenta poco a poco de lo desesperado de la situación. Por primera vez en su matrimonio, Winston le tenía miedo a ella y no al revés. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó con otra voz insegura. Una investigación, respondió Unaya. Una auditoría de todas las transacciones financieras que tú y tu madre habéis hecho en los últimos años. Posiblemente un proceso penal, si hay indicios de blanqueo de dinero o infracciones fiscales. Definitivamente, una demanda civil para que me indemnices. Sacó un sobre del bolso y se lo tendió. Esta es la demanda de divorcio. Mi abogado ha preparado todos los documentos necesarios. Tendrás que ponerte en contacto con él cuando encuentres a tu representante. Winston cogió el sobre distraídamente, mirándolo como si fuera una serpiente venenosa. ¿Y dónde vivirás?, preguntó tras una pausa. No tienes nada. Tengo trabajo, contestó Yunaya. Y amigos que me ayuden. El resto lo decidiré yo misma. No volveré a nuestra casa. No puedes hacer esto sin mí. Sonó menos como una amenaza y más como un último intento desesperado de aferrarse al pasado. Siempre has sido débil. No, Winston, sacudió Yunaya la cabeza. No soy débil. Me intimidaban y me controlaban. Pero ya no será así. Dio un paso atrás, señalando físicamente el fin de su relación. No intentes ponerte en contacto conmigo directamente, dijo. Todas las comunicaciones son a través de abogados. Y no te acerques a mi trabajo ni a mi lugar de residencia. Tengo una grabación de esta conversación y todas las pruebas anteriores. Pediré una orden de alejamiento si hace falta. Winston se puso en pie, sosteniendo el sobre de documentos y mirándola con la mirada perdida. En ese momento empezó a llover. Unas gotas al principio, luego cada vez más fuerte. Pero ninguno de los dos se movió. Te vas a arrepentir, dijo por fin Winston. Cuando se te acaben los ahorros, cuando tengas que pagar la comida y el alojamiento, cuando te des cuenta de lo difícil que es vivir solo, volverás. No, dijo Yunaya con seguridad. Será duro, pero lo superaré, y nunca me arrepentiré de haber recuperado mi dignidad. Se dio la vuelta y regresó al edificio de oficinas, donde Hazel la esperaba en la entrada. La lluvia arreciaba, pero Yunaya se tomó su tiempo para ponerse a cubierto. Las frías gotas que caían sobre su rostro se mezclaban con lágrimas de alivio. Por primera vez en años, se sentía verdaderamente libre. Winston no la siguió. Lo vio de pie bajo la lluvia en el retrovisor de la puerta principal, aún con el sobre en la mano con los papeles del divorcio. Luego se dirigió lentamente a su coche, encorvado por el peso de la lluvia y la constatación de que su sistema de control, tan cuidadosamente construido, se había derrumbado. Hazel abrazó a Unaya mientras se acercaba. ¿Va todo bien?, preguntó con ansiedad. ¿No te ha amenazado? No, sacudió Yunaya con la cabeza. Está bastante sorprendido. No puede creer que me haya ido de verdad. ¿Y cómo estás tú? Hazel la miró a la cara. ¿Estás aguantando? Extrañamente sí. Yunaya sintió que las comisuras de sus labios se levantaban en una débil sonrisa. Tengo miedo y soy consciente de que nos esperan muchos desafíos. Pero ahora mismo me siento aliviada. Claro que te sientes aliviada. Hazel la abrazó con más fuerza. Acabas de quitarte media tonelada de encima, y estoy muy orgullosa de ti. Entraron en el edificio y Hazel sacó pañuelos de su bolso para que Unaya pudiera limpiarse la cara mojada por la lluvia. ¿Y ahora qué?, preguntó Hazel. ¿Vas al Centro Nuevo Amanecer? Sí, asintió Unaya. Amelia me ha dicho que la habitación está lista. Me quedaré allí hasta que encuentre un lugar permanente donde vivir. Puedes quedarte en mi casa, sugirió Hazel. Mi piso es pequeño, pero hay sitio de sobra. Gracias, dijo ella con sinceridad, pero necesito tiempo para mí, para darme cuenta de lo que ha pasado y decidir qué hacer a continuación. Entiendo, asintió Hazel. Entonces, al menos, te llevaré al centro. Salieron por la puerta lateral para no tropezar con Winston si todavía estaba en el aparcamiento. Su coche ya no estaba a la vista. De camino al Centro Nuevo Amanecer, Unaya telefonió a Fiona Prescott para informarle de su conversación con su marido y asegurarse de que el procedimiento de investigación seguía adelante.
Todo va según lo previsto, le aseguró Fiona. Las cuentas permanecerán bloqueadas hasta que se aclaren todas las circunstancias. ¿Tienes un lugar seguro donde quedarte? Sí, voy para allá ahora mismo, respondió Unaya. Y tengo una grabación de la conversación con mi marido en la que admite haberme quitado el dinero. Estupendo, aprobó Fiona. Envíamela, será útil para la investigación. Ah, por cierto, Barry Kincaid ha llamado hoy. Va en serio lo de ofrecerte un trabajo cuando todo esto acabe. Esta noticia cogió a Unaya por sorpresa. Volver a la banca, a un trabajo que una vez amó y apreció, parecía una perspectiva fabulosa. Ya, me lo pensaré, dijo. Ahora es difícil planificar con tanta antelación. Por supuesto, asintió Fiona. Resuelve primero los problemas actuales, pero que sepas que tienes perspectiva y apoyo. Cuando Unaya terminó de hablar, Hazel ya estaba conduciendo hacia el centro Nuevo Amanecer. Había dejado de llover y el sol del atardecer brillaba entre las nubes. Barry Kincaid me ofrece un trabajo en el banco, dijo Unaya, aún sin creerse lo que estaba diciendo. En el Departamento de Seguridad Financiera. «Es increíble», exclamó Hazel. «Ya ves, la vida mejora. Y seguro que está mejor pagada que nuestro locutorio». «Sí, pero no estoy segura de estar preparada para ese tipo de responsabilidad», dijo Unaya. «Después de todos estos años». «Oye», Hazel detuvo el coche y se volvió hacia ella. «Acabas de planear y ejecutar una sofisticada operación financiera contra el hombre que controlaba todos tus movimientos. Reuniste pruebas, encontraste apoyo legal, conseguiste que bloquearan las cuentas y le dijiste al maltratador a la cara que lo dejabas. ¿Y dudas de tu capacidad para manejar un trabajo en un banco?» Yunaya parpadeó, reflexionando sobre aquellas palabras. De hecho, en los últimos días había demostrado ser decidida y competente, cualidades que creía enterradas desde hacía mucho tiempo, bajo años de sumisión y miedo. «Tienes razón», dijo lentamente. «Soy más fuerte de lo que pensaba». «Exactamente», asintió Hazel. «Y no lo olvides». Salieron del coche y se dirigieron a la entrada del centro. Amelia Jones ya las esperaba en el vestíbulo, lista para acompañar a Unaya a la habitación que se convertiría en su hogar temporal. «¿Cómo fue el enfrentamiento?», preguntó Amelia tras los saludos. «Mejor de lo que esperaba», respondió Unaya. «Estaba sorprendido, pero no me amenazó. Le entregué los papeles del divorcio y le dije que no iba a volver». «Has sido muy valiente», dijo Amelia con aprobación. «Muchas mujeres en tu situación no tienen fuerzas para dar ese paso». «Yo tampoco lo habría hecho de no ser por el apoyo», admitió Yunaya con sinceridad, mirando a Hazel con gratitud. «A veces solo hace falta una persona que crea en ti para encontrar la fuerza necesaria para cambiar tu vida». Subieron al primer piso, donde un pequeño pasillo albergaba las habitaciones de alojamiento temporal. Amelia abrió la puerta con el número 5. «Esta es tu habitación para el futuro próximo», dijo. «No es nada lujosa, pero está limpia y es segura. El centro dispone de cocina común, lavandería, salón con televisión y ordenadores. Si necesitas ayuda, apoyo psicológico, asesoramiento jurídico, aquí tienes de todo». Yunaya entra en la habitación, un espacio pequeño pero acogedor con una cama, un armario, un escritorio y una silla junto a la ventana. Después de todo lo que había pasado, este lugar le pareció un verdadero refugio. «Gracias», le agradeció sinceramente a Amelia. «Por todo lo que has hecho por mí». «De nada», sonrió Amelia. «Hiciste lo más difícil de todo. Decidiste hacer el cambio. Mi tarea solo consistía en apoyarte en esa decisión». Cuando Amelia se marchó, Hazel ayudó a Yunaya a deshacer su bolsa de deporte y prometió traer más ropa y libros al día siguiente, que Yunaya guardó en su taquilla del trabajo. «¿Vas a estar bien?», preguntó Hazel antes de marcharse. «Quizá pase la noche contigo». «No, estoy bien», le aseguró Unaya. «Necesito estar sola un rato, darme cuenta de lo que ha pasado». Cuando Hazel se fue, Yunaya se acercó a la ventana. La habitación daba a un pequeño patio con bancos y parterres. Ahora estaba vacío, al anochecer, pero Yunaya podía imaginar a mujeres como ella sentadas allí durante el día, mujeres que habían encontrado la fuerza para empezar una nueva vida. 3 días. Solo había necesitado 3 días para cambiar por completo su destino. Los primeros días en el Centro Nuevo Amanecer pasaron como un borrón para Yunaya. Iba a trabajar, realizaba sus tareas habituales,
respondía a las preguntas de los clientes. Todo ello en un estado de extraño desapego, como si se observara a sí misma desde la distancia. Por la noche volvía a su pequeña habitación, se sentaba en una silla junto a la ventana y miraba el cielo cada vez más oscuro, intentando darse cuenta de que su vida había cambiado de verdad. Winston no intentó ponerse en contacto con ella directamente. En cambio, una semana después de su último encuentro, Unaya recibió una carta de su abogado, una notificación formal de que el señor Holloway había aceptado el divorcio, pero impugnaba las reclamaciones económicas. Eleanor Parker, mirando el documento, solo sonrió. «Que impugne», dijo. «Tenemos suficientes pruebas de abuso financiero. El tribunal estará de tu parte». Fiona Prescott nos puso al corriente de los progresos de la investigación. Las cuentas de Winston e Irene seguían bloqueadas, y los auditores financieros habían descubierto varias transacciones sospechosas que requerían mayor escrutinio. Al parecer, Winston no solo se llevaba el dinero de Unaya, sino que también realizaba algunas transacciones dudosas a través de las cuentas de su madre. «Esto podría convertirse en un caso penal», advirtió Fiona. «Probablemente te llamarán a declarar». Unaya asintió. La idea de que Winston pudiera enfrentarse a sanciones no solo económicas, sino también penales, le producía una mezcla de emociones. Por un lado, era justicia. Por otro, fuera como fuera, era difícil pensar que el hombre con el que había vivido 5 años fuera un delincuente. En el centro, Yunaya conoció a otras mujeres en situaciones similares. Algunas huían del maltrato físico, otras del maltrato psicológico, otras, como ella, huían del control financiero. Por las tardes, a veces se reunían en un salón común, compartían historias y se apoyaban mutuamente. Estas conversaciones ayudaron a Yunaya a darse cuenta de que no estaba sola en su experiencia y le dieron fuerzas para seguir adelante. Amelia Jones le organizó sesiones con una psicóloga, una amable mujer llamada Laurel, especializada en ayudar a víctimas de la violencia doméstica. «Lo que sientes ahora es completamente normal», le dijo Laurel en una de las sesiones. «El alivio de la libertad se mezcla con el miedo a lo desconocido. Experimentas una especie de duelo por la relación, aunque fuera tóxica. A veces echo de menos nuestro hogar», admite Yunaya. «La rutina a la que estoy acostumbrada. Y entonces siento que me estoy traicionando». «No es una traición», sacudió Laurel la cabeza. «Es la naturaleza humana. Nos acostumbramos a cosas que no son buenas para nosotros. Lo importante es que encontraste la fuerza para romper el ciclo». Hazel fue un apoyo inquebrantable. Venía casi todas las tardes después del trabajo. Le traía comida casera, libros. A veces simplemente se sentaba a su lado cuando Unaya no tenía ganas de hablar. «No tienes que ser fuerte todo el tiempo», le dijo un día cuando Yunaya lloraba mientras revisaba las cosas que había traído de casa. «No pasa nada por llorar. También está bien enfadarse». «No sé qué sentir», admitió Yunaya, secándose las lágrimas. «A veces pienso que he cometido un terrible error al arruinar mi matrimonio. Y al minuto siguiente me enfado conmigo misma por haberlo pensado». Le cogió las manos Hazel. «No arruinaste tu matrimonio. Dejó de ser sano mucho antes de que decidieras marcharte. Simplemente te salvaste». 2 semanas después de dejar a Winston, Yunaya encontró un pequeño estudio en una vieja casa de las afueras del Líbano. El lugar era modesto, pero estaba limpio, y lo más importante, tenía un precio razonable. El casero, un anciano llamado Harold Pierce, se mostró sorprendentemente comprensivo cuando ella le explicó que acababa de dejar a su marido y estaba recuperando la independencia económica. «Mi hija pasó por algo parecido», dijo. «Sé lo duro que puede ser. Puedes pagar la mitad del primer mes y el resto cuando te recuperes». Yunaya se sintió conmovida por su amabilidad. A pesar de todas las dificultades, siempre encontraba gente dispuesta a ayudarla. Eso le dio esperanza y fe en que podría salir adelante. Mudarse a su propio alojamiento fue un paso importante hacia una nueva vida. El piso estaba prácticamente vacío. Una cama, una mesa, un par de sillas y un mínimo de utensilios. Pero era su espacio, donde nadie controlaba cada uno de sus movimientos. Nadie comprobaba cada compra. Nadie le exigía cuentas de cada céntimo que gastaba. Yunaya empezó a reaprender cosas sencillas: planificar un presupuesto, hacer la compra, cocinar comidas solo para ella. Resultó desalentador y estimulante a la vez. Cada decisión que tomaba por mi cuenta,
Cada compra sin tener que rendir cuentas a nadie era una pequeña victoria. Me compré una blusa nueva, le dijo a Hazel que la ayudaba a montar el piso. Solo porque me gustaba. ¿Y sabes por qué? No sentí ni un ápice de culpa. Eso es progreso. Sonríe Hazel mientras cuelga las cortinas que han elegido juntas en una tienda de segunda mano. Pronto estarás gastando dinero a diestro y siniestro y tendré que detenerte. Lo dudo, rió Yunaya. 5 años ahorrando en todo me han vuelto demasiado práctica. Empezó a ahorrar dinero, poco a poco, pero con regularidad. No para Winston ni para su madre, sino para ella misma, para su futuro. Tenía un sobre especial donde metía una pequeña cantidad cada semana, su fondo de emergencia para un día lluvioso. El ritual tenía un efecto casi terapéutico, le recordaba su nueva libertad para gestionar sus finanzas. La investigación del Comité de Supervisión Financiera continuó. Unaya tuvo que testificar 2 veces, detallando cómo Winston había controlado su dinero, cómo la había obligado a entregar todo su sueldo y cómo había mentido sobre los gastos médicos de su madre. Ha sido muy útil para la investigación, dijo Fiona tras la segunda vista. Gracias a tu historia, hemos podido descubrir una trama de fraude que no solo afecta a tu caso. Resultó que Winston no solo había manipulado así el dinero de Unaya. La investigación reveló que estaba implicado en transacciones financieras cuestionables en la clínica donde trabajaba, utilizando la cuenta de su madre para blanquear fondos. Parece que su marido tiene serios problemas con la ley, añadió Fiona. Y el caso ya ha ido más allá de su conflicto personal. Esta noticia provocó en Yunaya sentimientos encontrados. Por un lado, sintió una extraña satisfacción al saber que Winston tendría que rendir cuentas de sus actos. Por otro, era agridulce darse cuenta de que el hombre al que una vez había amado había resultado ser no solo un abusador financiero, sino un fraude en un sentido más amplio. Barry Kincaid siguió insistiendo en que Unaya volviera al banco. La invitó 2 veces a entrevistas. Le habló de la vacante en el Departamento de Seguridad Financiera. Le ofreció un sueldo muy superior al que percibía actualmente en el centro de llamadas. Piénsatelo, le dijo. Tu experiencia con los abusos financieros y tu conocimiento de cómo funcionan estos sistemas desde dentro podrían ser muy valiosos para nuestro trabajo. Yunaya dudó. La oferta era tentadora, pero le asustaba el cambio. Temía no poder asumir la nueva responsabilidad tras años de subordinación. Lo harás bien, le aseguró Hazel. Eres más lista de lo que crees, y más fuerte de lo que crees. Al final, Unaya decidió arriesgarse. Solicitó un puesto de analista junior en el Departamento de Seguridad Financiera del First Community Bank y empezó a prepararse para la entrevista, refrescando los conocimientos que había adquirido trabajando en banca 5 años atrás. Esta es mi oportunidad de empezar de verdad una nueva vida, le dijo a Laurel en una de las últimas sesiones. No solo de dejar a Winston, sino de retomar la carrera que amaba y a la que renuncié por él. ¿Estás preparada para dar ese paso?, asintió la psicóloga con aprobación. Te he visto recuperar la fe en ti misma durante el último mes. Eso es exactamente lo que necesitas ahora. La entrevista fue mejor de lo que Yunaya esperaba. A pesar de llevar 5 años sin trabajar en el sector bancario, sus conocimientos eran bastante recientes, y su experiencia en comportamientos financieros abusivos fue considerada, como Barry había previsto, una valiosa experiencia práctica. Nos gustaría ofrecerle un puesto, dijo el director de RRI a Chin 2 días después de la entrevista. ¿Cuándo puede empezar a trabajar? Tengo que trabajar 15 días en mi empresa actual, respondió Unaya, aún incrédula por su buena suerte. Después estoy completamente a tu disposición. Celebró la noticia de su nuevo empleo con Hazel en un pequeño café cercano a su piso. Pidieron una botella de vino espumoso, el primer gasto de este tipo que Yunaya hacía en mucho tiempo y que no la hacía sentirse culpable. Por tu nueva vida, Hazel levantó su copa, por tu independencia económica. Por la amistad, añadió Yunaya. No podría haberlo hecho sin vosotros. Despedirse de sus compañeros de Linkspeed fue inesperadamente duro. Yunaya se había hecho amiga de muchos de ellos a lo largo de los años en el centro de llamadas. Y ahora, al marcharse, se daba cuenta de que eran esas personas las que la habían ayudado a mantener su autoestima en los momentos más duros de su matrimonio. Te echaremos de menos, dijo su supervisor, entregándole un pequeño regalo de despedida. Una taza de té con el logotipo de la empresa
y las firmas de todos sus compañeros. Pero nos alegramos mucho de que vuelvas a la banca. Es tu vocación. El proceso de divorcio avanzó, aunque no tan rápido como hubieran deseado. Winston seguía rebatiendo las reclamaciones financieras, pero su posición se debilitaba a medida que la investigación descubría más y más irregularidades. En un momento dado, su abogado le ofreció un acuerdo extrajudicial, una indemnización de $30,000 a cambio de retirar algunos de los cargos. Es menos de lo que podrías conseguir en un juicio, dijo Eleanor, entregando la oferta a Unaya. Pero es una cantidad garantizada ahora, sin tener que esperar años a que se dicte sentencia. Unaya se quedó pensando en la oferta. $30,000 era una suma enorme para ella, dinero que podría ser la base de una vida verdaderamente nueva. Pero no se trataba solo del dinero. Quiero que el tribunal reconozca oficialmente lo que me pasó, le dijo a Eleanor, para que haya un precedente que ayude a otras mujeres en una situación similar. Es una postura noble, asintió la abogada. Pero recuerda que el proceso legal puede ser largo y agotador. Tendrás que revivir la traumática experiencia una y otra vez. Al final llegaron a un compromiso. Unaya aceptó un acuerdo extrajudicial, pero con la condición de que Winston firmara un reconocimiento formal de abuso financiero que pudiera servir de precedente en otros casos. La primera nómina en el nuevo trabajo coincidió con el día en que se alcanzó el acuerdo de divorcio. Unaya salió de las oficinas del First Community Bank, donde ahora trabajaba como analista, con la sensación de que algún círculo importante de la vida se había cerrado. Hacía 5 años que había abandonado estas paredes, cediendo a la presión de Winston. Hoy estaba de vuelta, no solo en el mismo banco, sino en un puesto más alto y con más perspectivas. Comprobó el saldo de su teléfono. Su sueldo estaba en su cuenta, $1,200, más de lo que había ganado nunca en el locutorio. Y ahora cada centavo le pertenecía solo a ella. En lugar de ir directamente a casa, Unaya se dirigió a un pequeño parque cercano al banco. El día estaba despejado. Los últimos rayos cálidos del sol otoñal doraban las copas de los árboles. Encontró un banco libre y se sentó a observar a los niños que jugaban, a las parejas que paseaban y a los solitarios transeúntes que hacían sus necesidades. En su bolso había una carta del abogado de Winston con un acuerdo firmado. En mi teléfono había una notificación del ingreso de mi primera nómina independiente. En su bolsillo, las llaves de su propio piso, donde nadie controlaba cada uno de sus movimientos. Todos estos objetos eran símbolos de la libertad que había conquistado tras años de sumisión y miedo. Unaya sacó su teléfono y abrió la aplicación de su banco. Con un par de movimientos del dedo, creó una nueva cuenta de ahorros, unos pocos más, y transfirió a ella $200 del sueldo que acababa de recibir. Para el futuro, llamó a la cuenta. El futuro. Una palabra que hacía tiempo que no tenía sentido para ella. En su matrimonio con Winston, había vivido al día, sin atreverse a soñar con el mañana, y mucho menos a planificar los años venideros. Ahora el futuro era como una pizarra en blanco en la que podía escribir lo que quisiera. Unaya se levantó del banco y caminó despacio hacia la parada del autobús. Por el camino, vio una pequeña cafetería en la que no había reparado antes. «Buenos días, amanecer», rezaba el cartel sobre la entrada. Se detuvo, sonriendo ante la ironía. En una cafetería con ese nombre había conocido a Winston. El círculo se había cerrado. Tras dudar un segundo, Unaya abrió la puerta con decisión y entró. El interior acogedor, el olor a café recién molido, la música suave, todo ello creaba una atmósfera de calma y comodidad. «¿Qué desea?», sonrió al camarero que estaba detrás del mostrador. «Un café con leche y una magdalena de arándanos, por favor», respondió Unaya, sacando la cartera. $7.50. No era una gran suma, pero antes un gasto tan espontáneo la habría hecho sentirse culpable y temerosa de dar explicaciones a su marido. Hoy lo pagó con tranquilidad, sabiendo que no tenía que dar cuentas a nadie de cada dólar que gastaba. Sentada en una mesa junto a la ventana, Unaya miraba a la gente pasar y pensaba en lo mucho que había cambiado en los últimos meses. Había perdido a su marido y su casa, pero se había encontrado a sí misma y su libertad. Había derribado una vida para construir otra mejor. Su teléfono vibró con un mensaje entrante. Era Hazel. «¿Qué tal el primer día de sueldo de mujer libre? ¿Lo celebras hoy?». Unaya sonrió y respondió. Sentada en una cafetería,
celebrándolo con un poco de alegría. Ven si quieres. Yo invito. Yo invito. Una palabra tan sencilla, pero con tanto significado ahora que podía administrar su dinero, compartirlo con sus seres queridos y gastarlo como quisiera. La camarera le trajo su pedido: una taza grande de café con leche con un dibujo de hojas en la espuma y una sabrosa magdalena en un plato pequeño. Yunaya dio un sorbo al café, saboreando su sabor y su calidez. En ese momento, de repente se dio cuenta claramente de que, a pesar de todas las dificultades que le quedaban por superar, de todos los miedos que no habían desaparecido del todo, por fin era libre, económica y emocionalmente. Y esta libertad merecía cada lágrima, cada momento de duda, cada noche en vela, porque ahora solo se pertenecía a sí misma y a su futuro, que por primera vez en muchos años parecía brillante y lleno de posibilidades.